José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hoy de Jason Jiménez, con este tema iniciamos nuestro programa de la tarde de hoy, aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. En la producción, Vanessa Chacón. En los controles y redes sociales, Alex Meneses. En la conducción, Alan Peralta y Nancy Pacheco, que hoy se mojó y no pudo venir esta tarde al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Pero seguimos, como siempre, con más información. Iniciamos así. Hay preocupación, y es una preocupación natural por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos y las ONG en términos generales sobre este tema que está discutiendo la Asamblea Nacional ilegítima sobre una ley de financiamiento de fundaciones y organizaciones denominada Ley de Cooperación. Esta ley se viene analizando desde hace algún tiempo, se está haciendo a la chita callada, como dicen muchos por allí, y señala, entre otras cosas que se han podido conocer, que serán sometidas a evaluación a los fines de prohibición o eliminación definitiva las organizaciones que supuestamente estuvieran vinculadas a situaciones de delitos o a situaciones de estar contrarias a los intereses del Estado venezolano. Y esto sabemos que en el chavismo significa una patente de corso para cerrar organizaciones, atentar contra organizaciones, afectar e incluso detener o judicializar a quienes están detrás de organizaciones defensoras de derechos humanos o ONG. Estos son algunos de los artículos de la nueva ley de cooperación de la Asamblea Nacional de Maduro, que intenta ilegalizar a las ONG, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a toda aquella organización que pudiera significar de alguna manera u otra una contradicción o contrariedad a los planteamientos del chavismo y su gobierno. Así que hay que estar ojo atento a esto. Provea y otras organizaciones han venido denunciando esa situación y bueno, han venido indicando que se deben extremar acciones de protesta social para evitar que se consuma esta nueva ley de cooperación, como así lo han llamado los representantes del régimen. El comisionado Pizarro ha denunciado la persecución y amedrentamiento del gobierno de facto a los medios de comunicación en Venezuela. El comisionado presidencial para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, denunció la expansión del cerco contra la libertad de expresión y los medios de comunicación en Venezuela. La libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información son fundamentales para la democracia y el desarrollo de una sociedad. Todos están correlacionados y sin una de esas libertades no podría existir la otra, aseveró Pizarro en un mensaje divulgado a través de su cuenta social de Twitter. Según Amnistía Internacional, la tolerancia de los gobiernos frente a opiniones desfavorables y voces críticas es un buen indicador de su respeto a los derechos humanos en general, y un país donde estas voces son encarceladas es un país en donde hay un alto nivel de violación de los derechos humanos. El ejercicio de estas libertades es esencial en una sociedad abierta y justa en la que puedan acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos. Nuestra voz es nuestra principal herramienta y la información es poder, aseveró Pizarro. Ante esto, el alto funcionario del gobierno legítimo
reconoció la constancia de los periodistas de los medios de comunicación, activistas y defensores que siguen luchando por la voz y por la desinformación en Venezuela. Es una situación y es una condición sine qua non que se pueda estar realizando el ejercicio democrático a través de la libertad de prensa, la libertad de información. El director del despacho de la presidencia encargada, Luis Somasa, alertó que la destrucción al sur de Venezuela por el arco minero no solo está acabando con la flora y la fauna por la utilización constante de cianuro para sacar el oro, sino que además se fomenta una actividad de esclavitud moderna que incluye a los niños que están ubicados en esa zona. El dirigente político denunció que Nicolás Maduro y la Fuerza Armada Nacional son cómplices y partícipes en las actividades de explotación ilegal minera en la zona. La minería ilegal amparada por el arco minero está destruyendo a nuestro país desde su raíz, enriqueciendo la corrupción y a una falsa Fuerza Armada, señaló Somasa en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter. Al respecto, hizo un llamado a enfrentar la censura y el silencio que pretenden implementar el régimen, ser la voz de los pueblos indígenas que hoy siguen sufriendo la explotación de Maduro. Según las cifras de la ONG venezolana SOS Orinoco, desde el 2000 se han venido perdiendo un promedio de 1.483 hectáreas anuales, pero que a partir de 2015 esa tasa llegó a 3.600 hectáreas en año solo en el Parque Nacional Canaima, lo que representa un grave peligro, un grave riesgo para la estabilidad de la zona de la Amazonía venezolana, la zona aledaña al río Orinoco. Y vamos a aprovechar el momento para escuchar el reporte preparado por Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui el Miura con las últimas noticias en el país. Saludo cordial a Alan Peralta, a Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Con las noticias que están en el momento. La gobernadora Elsa Noguera, Silvia Terechaxi, Shakira y Sofía Vergara, entre las 50 mujeres más poderosas del 2022. El distrito hace llamado para que Día de las Madres se transcurra en sana convivencia. 4 muertos y 13 desaparecidos tras explosión de un hotel en La Habana, Cuba. Van der Poel ganó primera jornada del Giro y es líder tras accidentado final. Choque entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro en el Twitter por el paro armado del Clan del Golfo. Se viene la recta final del campeonato con 3 cupos para definir los cuadrangulares. Colombia aprueba la 4ª dosis anti-COVID para personas mayores de 50 años. Vivienda colapsó en medio de la lluvia en el barrio Montes, un herido en Barranquilla. Asesinan a médico cuando jugaba fútbol en la cancha del sur de Cali. La policía lanzó el nuevo cartel de los más buscados en la costa Caribe. Barranquilleros vuelven a la carga este fin de semana en la Liga Profesional de Futsal. Consejo de Seguridad en el Urabá antioqueño por actos terroristas del Clan del Golfo. Joselito Velázquez con la mejor preparación para medirse al colombiano José Soto. Consumo excesivo de alcohol detonante de riñas durante el Día de la Madre en Colombia. Judicializan a contratistas del estadio de Bucaramanga por apropiarse de 1.295 millones de pesos. Representante Hernández Tupiñán en la mira de la Corte Suprema de Colombia. No tengo nada que ocultar, todo es legal, así lo indicó Piqué sobre la Supercopa de España. Falso el panfleto que anuncia paro armada solo en la costa atlántica, así lo indicó la Policía Nacional. Explosión en una mina de carbón deja 2 muertos en Boyacá. 1.600 policías y militares para celebración del Día de la Madre en la costa atlántica. Grafitis en tiendas de San Felipe atemorizan a los comerciantes, así lo dijo la Unión de Comerciantes de la zona. Si se elige a Gustavo Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas con Venezuela. La inflación interanual de Colombia en abril fue de 9.2%, la más alta en 21 años. Compes garantiza 851.522 millones
para construir y ampliar cárceles en el país. Barranquilla, casa de la selección Colombia para la eliminatoria a la Copa Mundo de Baloncesto. Camila Osorio, entre las 50 mujeres también más poderosas de Colombia. Ya hay desabastecimiento de gas en Urabá por el paro armado del Clan del Golfo. Niños de escuela de la Concordia en Antioquia quedaron en medio de ráfagas y quema de un carro en el paro armado. Colombia inaugura el Centro Nacional de las Artes para dinamizar la cultura. El dólar en Colombia tocó niveles de 4.100 pesos como el inicio de la pandemia. Nos vamos con Venezuela. En internacionales, Almagro, lejos de arreglarse, la crisis de Venezuela empeora. Guaidó reiteró llamado de lucha. Todos juntos, unidos, tenemos la tarea de lograr la libertad del país. En Ecuador, Guillermo Lasso cambió los altos mandos policiales y militares. Cuba y Venezuela deben a España 2.100 millones de euros. Las arcas españolas tienen un agujero de 2.100 millones de euros provocado por los impagos de deudas de Cuba y Venezuela. Consumo de leche en Venezuela estaría lejos de las recomendaciones de la OMS. Hospital Universitario de los Andes, en la región centro-occidental, lleva 12 años sin tomógrafo y resonador magnético. El petróleo de Texas abrió hoy con un alza del 1.06%. Transportistas de Ciudad Bolívar harán paro si no se aumenta el pasaje. Eso es debido al incremento del salario mínimo. Acceso a la información libre y confiable es un reto lleno de obstáculos, con amenazas, censura y las pocas ventanas informativas que quedan para los venezolanos. Ya a esta hora van 32 vehículos que han sido incinerados por el Clan del Golfo en la región Caribe. Además, pérdidas por Colfecar por el paro armado suman más de 13.000 millones de pesos. Niegan medida cautelar que pretendía suspender del cargo al registrador Vega. En cara a las elecciones 2022, la registraduría inició los simulacros de las elecciones presidenciales. A esta hora en Santa Marta, el Magdalena, instalan puntos seguros con cámaras y códigos QR. En la caravana turística La Costa Atlántico promociona atractivos turísticos en varias ciudades del país. La Gobernación de la Costa Atlántica, en asocio con Cotelco, realizó la caravana de promoción turística del departamento que recorrió Cali, Bogotá y Medellín. Damnificados del departamento de Sucre empiezan a recibir asistencia humanitaria. Los afectados por el desbordamiento del río Cauca han recibido plásticos y tornillos por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo en Sucre. Shakira, es muy lindo poder integrar a mis hijos a mi carrera. La artista barranquillera contó que sus pequeños Milán y Sacha le dieron las ideas base para la producción de videoclip del tema Te Felicito junto a Raúl Alejandro. Homenaje a Gabriel García Márquez en Argentina por los 40 años de su premio Nobel. En educación, también Colombia tiene cada día más doctores, aunque sigue rezagada. La inflación se toma el mundo. Entre 43 naciones, Colombia está en la primera mitad, con menos alzas que Argentina, Brasil y Chile. La recuperación de pagos en bolívares aún se enfrenta al mundo de la dolarización. En polémica, entrenador de Chino Miranda, su enfermedad es incurable. Discusión de ordenanza generó trifulca en Consejo Municipal de Maracaibo. Daisy Rodríguez asegura que Venezuela muestra 86% de crecimiento en el sector comercial. Se lo cree ella misma. La FAN decomisaron 200 trampas explosivas en Apure. 2 emprendimientos sociales de La Guajira buscan ser los finalistas de la convocatoria RECON 2021. Durante horas de esta tarde, un vendaval azotó a Santa Marta y el Rodadero. Precio del huevo se regularizará hasta el mes de septiembre en Colombia. Extiende plazo para cobrar pagos pendientes de ingreso solidario. Inflación en abril llegó al 1.25 mensual y al 9.23 anual según el DANI. Se instaló mesa de diálogo con indígenas en veras del Parque Nacional. En el tema de esta tarde, patrullajes conjuntas es el tema del día para restablecer el comercio en Córdoba. Así lo anunció el ministro de la Defensa, Molano.
La FLIC denunció que 15 medios salieron del aire en Córdoba y Antioquia por el paro armado. La FLIC señaló que un periodista en Córdoba que salió a realizar un cubrimiento en vivo fue perseguido por hombres armados, que lo intimidaron con un arma de fuego. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que 15 medios de comunicación salieron del aire por el paro armado en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Para el caso de Córdoba indican que en las últimas horas en Montería, hombres armados, presuntos miembros del Clan del Golfo, amenazaron con incendiar la planta transmisora de una emisora si no dejaba de transmitir la señal. Dicha planta sirve a otras 6 emisoras de los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar, la cual tuvo que ser apagada. Esta situación es muy preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que en el inicio del 2022 ha sido uno de los más violentos para la prensa en la última década. Los primeros 4 meses de este año hemos documentado más de 199 casos de ataque a la prensa, así lo indicó la FLIC. Y en el tema de la comunicación, al igual que está pasando en el Cesar, en Magdalena y La Guajira, sigue la mala racha. Durante ya 2 semanas tenemos esta grave situación con los cortes o racionamientos eléctricos y sobre todo ahora de golpe de la mañana y después de las 12 del mediodía. No dan explicación alguna qué es lo que está sucediendo actualmente en los sectores de los municipios del sur de La Guajira. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Al cumplirse un año de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y la campaña Visibles, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, calificó este proceso como positivo y a su vez hizo un balance. De acuerdo con el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, durante este año más de 2.189.000 ciudadanos venezolanos han iniciado su proceso para acogerse a esta medida de regularización y de ellos cerca del 52%, equivalentes a más de 1.138.000, ya se les ha autorizado su permiso por protección temporal, precisó un comunicado de prensa de esta entidad. Desde Varsovia, donde se encuentra de visita oficial, el director de Migración Colombia destacó el proceso que se ha venido realizando para proteger y llevar la regularidad a la migración venezolana que se encuentra en el país. También este ejercicio no tiene antecedentes a nivel mundial, afirmó. En este año nos ha permitido establecer la plena identidad de más de 1.643.000 ciudadanos venezolanos, dijo Espinosa Palacios, a la vez que precisó que más de 843.000 venezolanos se han acercado a retirar su documento. El director de Migración Colombia recordó que si bien acogerse al Estatuto Temporal de Protección Visibles es una decisión voluntaria del migrante, no se puede olvidar que este le permite al ciudadano venezolano no solo permanecer en Colombia hasta por 10 años de manera regular, sino además vincularse a la vida productiva del país. Asimismo, el vocero oficial de Migración Colombia indicó que el día de hoy hay cerca de 200.000 antiguos beneficiarios del permiso especial de permanencia que no han realizado su paso al Estatuto Temporal de Protección, lo que los llevaría, si no inician el proceso antes del 28 de mayo, a quedar en condición irregular. Juan Francisco Espinosa también agradeció el apoyo de la comunidad internacional y en especial del pueblo colombiano, que pese a las adversidades ha tendido la mano de una manera desinteresada a un pueblo hermano que clamaba la ayuda. Este ejercicio no tiene antecedentes a nivel mundial. Este primer año nos ha permitido establecer la identidad plena de más de 1.643.000 ciudadanos venezolanos. Este documento le permite a los venezolanos tener hasta 10 años de vida regular, recordó. Juan Francisco Espinosa agradeció el apoyo de la comunidad internacional y en especial del pueblo colombiano. Es importante entonces hacerle un llamado a estos más de 200.000 compatriotas venezolanos que tienen actualmente el PEP y que no han iniciado el proceso de regularización a través del Estatuto Temporal de Protección, pues que se acojan a él, ya que, como dice el director de Migración Colombia, a partir del próximo 28 de mayo, estos documentos pues no le va a servir para identificarse en Colombia y van a quedar en una condición difícil porque no van a estar regularizados. Así que este llamado a los venezolanos que están bajo esta situación para que de inmediato se busquen regularizar ante Migración Colombia.
Vamos a aprovechar la pausa, el momento, la hora. Vámonos a la pausa comercial y musical y al regreso seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, Tú me subes con Cabras y el cantante Silvestre Dangond, quienes han presentado ese tema para iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hoy tarde de viernes con música a tono para que usted disfrute esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hoy se celebra en Venezuela el Día Nacional del Reportero Gráfico. Y este día, que debe ser especial para todos los reporteros gráficos, no lo es para uno de ellos, Carlos Germán de Vías García, que desde hace más de un mes tiene orden de excarcelación de las celdas del Rodeo 2 y desde ese momento pues está sometido a una privación ilegítima de su libertad, puesto que el director de la cárcel ha decidido no hacerle caso a una orden de excarcelación dictada por un juez de la República. Ocurre entonces que De Vías ya debería estar liberado, ya debería estar con su familia, ya debería estar incluso hasta reincorporado a sus actividades profesionales, puesto que en el caso en el cual se le involucró y se le pretendió acusar de una serie de delitos, se demostró que estos delitos son inexistentes y que por lo tanto la razón verdadera es que De Vías debe estar libre. Esta privación ilegítima de la libertad de Vías, del fotógrafo Carlos De Vías, viola el artículo 44.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los organismos encargados deben darle libertad. La única excusa que coloca el director del penal para no liberar a Carlos De Vías es no tener instrucciones de la ministra de Asuntos Penitenciarios en Venezuela. Y yo me pregunto de cuándo acá un funcionario administrativo decide pasarse por encima de una decisión del Poder Judicial, de un juez de la República. La ministra se le solicita a través de organizaciones defensoras de derechos humanos y a través también de uno de sus máximos representantes, Humberto Prado, que acate la orden judicial de liberar no solamente a Carlos Germán De Vías, sino a Saúl Ramón Cordero, que también ya tiene bastante tiempo detenido de manera ilegal, puesto que él también tiene una orden de excarcelación de un juez. Están en el Rodeo 2 y en el Rodeo 3, en las cárceles de Venezuela. Se está cometiendo, insisto, el delito de privación ilegítima de su libertad. Sin embargo, a pesar de que se le ha llamado, se le ha indicado, se le ha señalado a través de medios de comunicación, la funcionaria, la ministra de Asuntos Penitenciarios, no le ha prestado atención a los llamados de la sociedad, no le ha permitido la libertad a ninguno de los dos, ni a Carlos De Vías ni a su compañero Saúl. Así que son las cosas que pasan en Venezuela. Hay gente que se pregunta por qué la situación en el país está como tal, y una de sus principales razones es la poca independencia que hay de los poderes y el irrespeto que el Poder Ejecutivo tiene sobre el Poder Judicial, en donde una orden, insisto, de un juez ya claramente determinada y ratificada ha sido obviada por dos directores de planteles carcelarios que no tienen ninguna intención de soltar a estas personas, por lo menos en el corto plazo. Estaba revisando el informe de Inside Crime. Esta es una organización internacional dedicada al análisis del delito internacional. Y es impresionante el mapa que han presentado en su informe sobre las rutas de la cocaína y del narcotráfico en Venezuela. La situación es que Venezuela es un puente para el narcotráfico internacional, para el tráfico internacional. Incluso algunos hablan de la producción, incluso de cocaína en algunos sectores de Venezuela. Pero esto es impresionante. Los estados Apure, Bolívar, Amazonas, del Tamacuro, Zulia, Falcón, Vargas y Sucre y Anzoátegui se han convertido en puentes de salida del narcotráfico a través de vías marítimas, aéreas e incluso terrestres. En la zona norte de Venezuela
el tráfico a través de la ruta marítima es intenso y las drogas salen de Venezuela, según el reporte de Inside Crime, desde Venezuela hacia destinos como Bonaire, Curazao, Aruba, también en Haití y pasando de Haití a República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y las islas del Caribe, San Martín, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico. Esta es la vía marítima y los principales destinos. También por vía marítima se va hasta Guyana e incluso hasta Brasil por vía fluvial. Es decir, hay toda una situación de intenso tráfico de drogas por la vía marítima. E incluso esta vía marítima, después de tocar Jamaica y México, llega a los Estados Unidos por diversas vías, especialmente la vía marítima. Pero por vía aérea, el narcotráfico, según el informe de Inside Crime, también lleva hasta Centroamérica la droga que pasa por Venezuela, hasta Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala y México. También por vía aérea hasta República Dominicana, por vía aérea hasta Surinam, hasta Brasil. Y de Brasil se transmuta de vía aérea a vía marítima y sale hacia destinos tan exóticos como el África Occidental, Guinea, Costa de Marfil, Ghana y también por esta otra vía hacia Europa. Así que es impresionante la ruta del narcotráfico, perfectamente identificada en este plano, en este mapa de Inside Crime, que señala que Venezuela ha venido incrementando su papel en el tráfico de drogas de una manera intensa durante los últimos años. Preocupante esta situación, pero sobre todo identificando a Venezuela como objeto de acción de las mafias internacionales del narcotráfico. Repito, es un informe preparado por Inside Crime que ha hecho público en el transcurso de la semana. Vamos a aprovechar la hora para contactar nuevamente con Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Torno a nuestro segundo reporte desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Alcalde de Barranca quiere que lo indemnicen por robo que le hicieron en Valledupar. Púrpura, un tráiler de la cineasta vallenata Nina Marín, la productora Marine Film, seleccionados en el Festival Internacional de Cine. Con la campaña Yo Amo la Vida, luchan contra el suicidio en las aguas de Ibirico. La iniciativa está acompañada por un comité interdisciplinario integrado por funcionarios de la Secretaría de Salud, de Educación, Área Social y profesionales del hospital local de la región. Además, miembros de la comunidad quienes trabajarán con un plan de acción determinado. Boxeadora de La Paz en el Cesar aseguró bronce en Juegos Suramericanos. En Venezuela cerrar la válvula de escape. Venezuela apuesta por la desdolarización. Venezuela, después de abrirse al dólar como válvula de escape frente a la crisis, intenta reimpulsar su moneda, el bolívar, desplazada por el billete verde de los Estados Unidos. La apuesta es llevar al sistema financiero unos 3.000 millones de dólares que circulan en las calles de un país desmonetizado, pero todo apuesta, según y advierten los expertos, tiene su riesgo. La desconfianza en el bolívar provocada por violentas devaluaciones y la hiperinflación persiste pese a una desaceleración de aumento de precios, un tímido rebote de la economía venezolana tras perder 80% del PIB en 7 años consecutivos de recesión. Alan, el grave problema es la dolarización que el propio presidente Nicolás Maduro lo calificó de válvula de escape, y las flexibilizaciones de controles de precios dejaron atrás la escasez crónica de alimentos y kilométricas filas para comprar, por ejemplo, un paquete de arroz, un paquete de harina pan o lo que sea. Es una apuesta arriesgada con un mal timing porque la recuperación es muy débil y todavía la economía sufre una inflación crónica, no hiperinflación, pero sí una inflación crónica. Es muy alta para que, por obligación, restablezcan la confianza en la moneda de un día para otro.
Así lo indicó Asdrúbal Olivero, director de la firma Ecoanalítica. El último paso es en un impuesto del 3% al 20% de transacciones en moneda extranjera, vigente desde el 28 de marzo, con lo que el gobierno espera fomentar el uso del bolívar tras estabilizar la tasa de cambio con una masiva inyección estatal de divisas al mercado. Pero resulta, Alan, que te diste cuenta que tú compras 3 empanadas, un refresco, tienes que pagar el 3%. Lo grave del asunto económico es que la cotización oficial del dólar pasó de 4.18 a 4.43 bolívares desde octubre del 2021 hasta abril del 2022, con una depreciación del 6.7% después de llegar al 76% el año pasado hasta ese mes y superar 95% cada año, que fueron en los años 2018, 2019 y 2020. Entre tanto, la inflación cerró en el 2021 en un 686%, según el Banco Central, que por cierto, Alan, Nancy, no indica la cifra, y así alcanzar 130.060% en el 2018, 9.581% en el 2019 y 2.959% en el 2020. Esas son proyecciones privadas que llegaron a ubicar esta variable en 6 cifras del 2018. Bueno, el gobierno ha tenido sus éxitos en esta política de fomentar el uso del bolívar, lo que es que la gente no lo quiere utilizar. Y la Superintendencia de Banco informó que las transacciones digitales en moneda local, person a person, aumentaron 21% desde la aplicación del impuesto y los pagos de débito al 22%. Es decir, se está entrando en una dinámica diferente. Eso es algo crítico. Y Venezuela hoy actualmente es un país desmonetizado totalmente. ¿Qué están buscando? Remonetizar y hacerlo en bolívares. Tener una moneda propia te da margen de maniobra, pero no tiene fuerza equilibrada hacia ninguna divisa de ningún país. Proscrito por 15 años por un control de cambio, el dólar se convirtió en refugio para todos los venezolanos. Se comenzó a circular con fuerza desde el 2019 entre apagones nacionales, largas colas, etcétera, etcétera, que imposibilitaban los cobros electrónicos, que era lo vital por la escasez de efectivo derivada de la pérdida del valor de bolívar. Ya nadie, ni siquiera en la frontera colombo-venezolana, querían aceptar los billetes de 50, mucho menos los de 100, al punto que ya los billetes de 200 no los aceptaban hasta hace 4 meses en ninguna frontera. Y cuando digo de ninguna frontera, estamos hablando desde la de Brasil y por supuesto la frontera colombo-binacional con Colombia. La empresa Ecoanalítica estimó que el 44% del intercambio comercial en centros urbanos se hace en dólares y el 8.5% en pesos colombianos, usado en especial en regiones fronterizas. La utilización de divisas bordeaba entre el 70% en el 2021. Y ahí hay una brecha, Alan, sobre todo en la liquidez de los dólares y la liquidez en bolívares, porque eso se ha reducido con una relación del 3 al 1% después de ser de 5 a 1. Es decir, que de 4 de cada 5 dólares que están fuera de los bancos los tiene la gente en las manos, en sus empresas, en sus bolsillos, en sus casas, enterrados o guardaditos en el escaparate. Y estamos hablando de un circulante en dólares por el orden de los 3.000 millones de dólares. Si ese dinero entra a la banca, podría impulsar el deprimido crédito. El giro que da el régimen, no obstante, podría ser un freno para el avance de la actividad económica, pues la dolarización dio certidumbre a las operaciones del sector privado, que es un aparente. Hay gente que le han cobrado el 3% en diferentes sitios, paga en dólares y cobran el impuesto en bolívares. Eso con tarjeta de débito. Y eso, a un mes de su implementación, muchos comercios aún no cobran el impuesto a transacciones en divisas, sobre todo en la capital, en Caracas, mientras alistan su sistema. En cambio, el régimen da créditos para las máquinas fiscales. ¿Cuánto te vale actualmente una máquina fiscal de las más malas, de las más pequeñas? $1.500, $1.600. Algo muy fuerte, muy lamentable, pero es una realidad de lo que está pasando actualmente en el país. En el tema de la frontera colombo-venezolana, tanto a nuestra audiencia, a Alan, Nancy y al equipo de producción, esto es más grave, algo que voy a comentar. El venezolano de a pie no quiere aceptar ya el bolívar como moneda referencial, como moneda comercial.
No te la aceptan ya en los puestos de venta o lo que llaman las casas de cambio populares, las callejeras que están en las carreras 7, 8 y 10 en Maicao, porque estoy aquí en La Guajira y presumo que mucho menos lo harán en el norte de Santander. Entre tanto, la Cámara de Comercio de ambos departamentos le están fustigando duramente al régimen de Nicolás Maduro y a su entorno financiero para que acepten las monedas tanto en divisas colombianas como en divisas norteamericanas. Y cualquier momento tendremos la sorpresa porque ya está pasando en la costa del Caribe, está entrando el euro y por supuesto el euro va a entrar a la costa colombiana completamente hasta llegar a los puntos estratégicos de la frontera binacional. Y estamos hablando de Maicao, estamos hablando de Guarero, estamos hablando de Cúcuta, norte de Santander, Puerto Santander y el Arauca, porque es lo más cercano que podríamos hablar para la compra-venta a diario o semanal dentro del pulú completo de la banca informal. Porque una cuestión es la banca pública, una cuestión es la banca privada, pero hay algo más importante, es la banca informal, que es la que maneja totalmente mucho más dinero que los comerciantes formales. El comercio informal es lo que más produce, porque es el menudeo a diario. Y lo vemos en reiteradas ocasiones entre los carros que viajan hacia las diferentes partes de la frontera, los que entran, los que salen, los que les llegan como hormiga a todos los colombos venezolanos, desplazados, retornados o turistas que llegan a la frontera colombo-venezolana. Es decir, que el gobierno tiene que abrir más espacio o abrir o cerrar el ducto. No, tiene que abrir totalmente la situación económica de la moneda en la frontera colombo-venezolana, donde se divergen muchos casos, sobre todo para comprar los productos alimenticios, alimentos, productos médicos y por supuesto para todos los venezolanos que están actualmente en el país con un resabio económico. Señores, nos despedimos, será hasta el día lunes. Les deseo un happy weekend para todos. Alan, Nancy, un abrazo para todos. ¡Feliz día! Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Hace algún momento, al inicio de este segmento, hablábamos del informe de la Fundación Inside Crime, que evaluaba la situación del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia mercados internacionales. Pues Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos por la administración Guaidó, calificó este hecho como lamentable y evidenció las responsabilidades de Maduro por permanecer en el poder. Lo más preocupante de este informe es que Venezuela pasó de ser un país de tráfico de drogas a ser productor de cocaína. El diplomático afirmó que el 20% del PIB de Venezuela proviene actualmente de actividades ilícitas, siendo la de mayor peso los ingresos por narcotráfico. Eso más de 94% de los venezolanos en situación de pobreza, 9 millones bajo inseguridad alimentaria, 6,5 millones de integrantes migrantes son los grandes logros de la dictadura corrupta y criminal de Maduro. El estudio destaca que políticos, militares y criminales ligados a la dictadura actúan como narcoterroristas, la FARC y el ELN para garantizar la permanencia de Maduro en el poder. Ante esto reiteró que desde la legítima Asamblea Nacional y la presidencia encargada han insistido y enfatizado que la realidad de Venezuela es una amenaza para la paz y la seguridad y la estabilidad del hemisferio. Hoy hacer negocios con el dictador Maduro es lo mismo que hacer negocios con una transnacional del narcotráfico, afirmó. Vecchio también señaló que Venezuela no se está arreglando, pero sí se ha convertido en un país que lava dinero y hay quienes quieren sumarse a esta repartición de cuotas. Se requiere acompañamiento multilateral, diplomático, económico y de justicia internacional para empujar una transición democrática y lograr la libertad de Venezuela, según lo señaló. El informe de Inside Crime, esta organización internacional que analiza el tema de los delitos internacionales, pues es muy contundente y afirma las cosas que señala Vecchio. Hay dos elementos importantes. Venezuela es un país trampolín de droga a nivel internacional, Centroamérica, América del Sur, Brasil, los países caribeños, Estados Unidos
Europa y hasta África. Aparece como ruta del narcotráfico que sale desde Venezuela. Pero no conforme con eso, está empezando a producir cocaína y es lo más preocupante de toda esta situación que ha denunciado esta organización Inside Crime y es la que estamos ratificando en el análisis durante la tarde del día de hoy. Bueno, aprovechemos el momento, vámonos a la pausa comercial musical y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema, quiero que te quedes aquí. El tema de Inés Gaviria, un tema con el que iniciamos esta segunda hora de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. De verdad que es un tema bien bonito y nos permite así iniciar esta nueva fase del programa en la tarde con este contacto amplificado a través de Aruba 91.5 FM, Aruba Estéreo, que se integra con nosotros y amplifica nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Vamos por ahora con más información en Siempre Venezuela. Para el economista y analista político Luis Vicente León, es interesante y cierto decir que la flexibilización de las sanciones no va a eliminar los problemas políticos y económicos que vivimos, como eliminar una medicina equivocada, pero tampoco curará la enfermedad. Pero sí elimina los efectos secundarios innecesarios de tomarte la medicina inadecuada. En opinión de Luis Vicente León, la pregunta es, ¿vale la pena eliminar una medicina equivocada para evitar los efectos secundarios en la población y buscar una alternativa inteligente y útil para resolver el problema de fondo? ¿O me quedo bebiendo un brebaje inservible para castigar al malo autoflagelándome? Es la explicación, la interpretación que da Luis Vicente León al tema de las sanciones que está viviendo actualmente Venezuela y que según algunos deben terminar, entre ellos Luis Vicente León, quien es uno de los firmantes de la carta que se dirigió al presidente Biden para solicitar la revisión de esta medida. Es una situación entonces que permite el análisis diverso, pero lo cierto del caso es que Venezuela está muy dividida en su opinión en relación a este tema. También en otras noticias, Primero Justicia organizó y anunció al país que a partir de este momento se realiza un proceso de renovación de sus autoridades en las próximas semanas en la que podrá legitimarse la dirigencia justiciera en todos los niveles. Karim Vera indicó que la transformación de Primero Justicia tiene como norte la transformación de Venezuela. Estamos seguros de que estos cambios que impulsaremos dentro de nuestra casa potenciarán igualmente a la plataforma democrática. Ya fue creada la comisión electoral que llevará a cabo este proceso democrático y lo guiará a buen término, según Karim Vera. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Buenas tardes, 5 de la tarde, 35 minutos en toda Colombia, 6:35 en toda Venezuela. Cordial saludo a todas las personas que ya están conectadas, que continúan conectadas con Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Agüita nos cayó, ¿no? Sí, algo de agua. Hay gente que de azúcar o de sal que no quiso salir esta tarde. Más los de sal que los de azúcar, que terminan derritiéndose totalmente algunas damas. Bueno, hoy es día viernes 6 de mayo, preámbulo a este fin de semana. Como siempre lo decimos, la mente, el cuerpo lo saben y el bolsillo en este fin de semana sí que lo vas a ver. El Día Mundial de Sin Dietas, qué bonito, ¿no? De vez en cuando, a veces la gente demasiado a los extremos. Y la Iglesia Católica hoy, el día de Santo Domingo, Santo Italiano, Santo Domingo o Santo Domingo Sabio exactamente. Cumpleaños hoy de deportistas venezolanos en el béisbol, Gerardo Enrique Parra, conocido como el Yolo, nacido un 6 de mayo de 1987, 35 años hoy, nacido en Santa Bárbara del Zulia. Y hoy actuando con el equipo o la novena del Washington Nacional. La frase que les vamos a regalar para ponerla en práctica: es infinitamente más bello dejarse engañar 10 veces que perder una vez la fe en la humanidad. Pero serán 10, serán 11, serán 20 y 30 e infinitos que lo asalten a usted en la buena fe. Arrancamos con noticias. Primero que todo hablando, porque se viene Alan y todos nuestros oyentes y todos los seguidores de Siempre Deporte, la Liga de Fútbol Venezolana Femenina está lista para arrancar el próximo 15, exactamente en lo que será la primera jornada, con 14 equipos divididos en 2 grupos de 7,
compromisos de ida y vuelta, es decir, para 14 jornadas, clasificarán los 4 primeros para hacer cuartos de final, después semifinales y llegar a la gran final. En el grupo A se han ubicado Caracas, La Guaira, Metropolitano, Monagas, al igual que las Fuerzas Armadas, Bolívar y Anzoátegui. En el grupo B tendrá 2 equipos, los hermanos Colmenares y su filial o su equipo principal, el Madeira Fútbol Club, que actúa en la primera división. Tendremos en el grupo B al Deportivo Táchira femenino, a Estudiantes de Mérida, Carabobo, Zulia Fútbol Club, Madeira, Hermanos Colmenares y el Deportivo Lara, en esto que está listo para la primera jornada en una liga que sigue demostrando el fútbol venezolano que va también de buena forma como lo hace en la parte masculina. Hablamos de béisbol, el deporte y pasión de los venezolanos, inicialmente con Ronald Acuña Jr., que está sorprendiendo, está marcando récord, está marcando cifras, está tratando de simular, aunque está lejano, a lo que está logrando Miguel Cabrera, que ya le voy a contar alguito de Miguel. Ronald José Acuña Blanco, conocido como Ronald Jr., jardinero izquierdo venezolano, hoy está en los Bravos de Atalanta, pero está sorprendiendo, llegó hace poco, era una promesa y se está convirtiendo en una realidad. En su segunda temporada completa ya 400 partidos que, ojo con lo que le han significado, aparte de en el año 2018 llevarse el galardón como el mejor novato del año de la Liga Nacional. 400 juegos en los cuales tiene 427 imparables, es decir, 427 hits, promedio más de 1 por partido. Tiene 105 jonrones, es decir, cada 4 compromisos consigue un cuadrangular, 80 bases robadas y 323 rayitas, y solo tiene 24 años. Es decir, está superando en la medida de los que hoy ya son grandes, cuando tenían esa edad, y cuando llegaron los 400 partidos, está él con mejores cifras y con mejores estadísticas. Y le contaba hace un momento lo de Miguel Cabrera, que sigue registrando marcas. Todos sabemos que pasó y se metió en el listado y quizás en el Salón de la Fama con más de 3.000 imparables, 3.000 hits. Pues ahora, hoy está en estos momentos con 3.008, que le han significado también meterse en la historia de los Detroit, de los Tigres de Detroit, de lo que es las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos. Sobrepasó ya en una, pero va por 2 o por 3, porque va a pasar la cifra de los 3.010 a aquella leyenda inmortal, Al Kalin, que ostenta 3.007 en la historia, 3.007 imparable en la historia del equipo de los Tigres de Detroit. Ahora se ubica también, ojo, era 33 con los 3.000, ahora el número 31 dentro del Salón de la Fama de los más de 109 años que tienen las grandes ligas. Hablamos de baloncesto, de la fiesta de la número 7 también, donde Venezuela va a tener, le dije la semana anterior, tendrá la tercera ventana en la Liga Suramericana, que va a dar clasificación al Campeonato Mundial de este deporte en la India. Por fin se pusieron de acuerdo unos y otros para tener ya claro el tema de la Superliga Profesional. Se mueve buena plata, hay buenos intereses, la federación que quería, la Superliga anterior que quería, y se conformó y se hizo una fusión para crear ahora lo que llaman la nueva Superliga del baloncesto profesional, que tendrá un contrato inicial hasta el 2023. Va a arrancar el próximo 8 de julio con el partido inaugural, y se espera que en el primer semestre arranque en la segunda semana del mes de febrero del 2023. Se aprobó inscripción de 3 foráneos, que son los que le dan quizás también el estatus y el nivel al baloncesto, y en este caso al baloncesto local. Y se aprobó de paso que hay libertad, es decir, no hay límite, no hay número que limite el número de jugadores que hayan pertenecido a la liga absoluta, o sea, a la selección absoluta. Tienen privilegio, es decir, va a tener buen nivel lo que va a ser la nueva Superliga del baloncesto profesional, que designó como presidente. Oiga, me encontré, allá no se nombra, sí, presidente, vicepresidente, no se nombran vocales como acá, tesorero, sino se nombra un presidente y 5 vicepresidentes, o sea, la presión es brava. El presidente que ha sido designado es el presidente de Cocodrilos, y que ahora hace parte de presidente también de la Superliga Profesional de Baloncesto, José Guerrero, y como primer vicepresidente está Alinson Chicón de Bucaneros de La Guaira. Y cerramos porque el próximo domingo también se dará clausura a los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario Argentina 2022. Le entrego los siguientes números, van 9 días de competencia, pero en estas justas, que reitero van a culminar el próximo domingo, 2.500 deportistas de 14 a 17 años, o sea, el nuevo potencial que vamos a observar muy poco o muy pronto en lo que podría ser los Juegos Olímpicos de París 2024. 15 países representan, 26 deportes, 26 disciplinas, y Venezuela aportó 190 atletas de los 2.500. Hoy está la tabla
de medallería con Brasil, que es potencia y que lo sigue ratificando. 104 medallas en la total, 48 de ellas son preseas doradas. Colombia escolta, pero lo están apretando. 21 dorada para un total de 58, sumando 20 de plata y 17 de bronce. Tercero es Venezuela. Es bueno el registro, esto producto de lo que se hizo en los recientes Juegos Deportivos Nacionales. Tercero es Argentina, que tiene 18 doradas y 69 en total, y Venezuela es cuarta, pero está cercana, porque aquí marca en la diferencia no la totalidad, sino las preseas doradas que usted consiga. Puede haber alguien con 200, pero todas de plata y de bronce, y uno solo que tenga una de oro, lo va a ganar el lugar, va a aparecer en mejor posición. Venezuela es cuarta, ojo, 42 medallas, pero espera conseguir lo que va a ser mañana y pasado mañana, más de 50 en total, y llegar a la punta de más de 20 en las preseas doradas. Venezuela tiene 13 de oro en estos momentos, 10 de plata y exactamente 19 de bronce, para un total de 42. Perdió Táchira en Copa Libertadores. Feamente. Sí, lo electrizaron, lo quemaron totalmente. Los ecuatorianos, 4-1, ganó Caracas, y ahí están en la pelea, ¿sí? Caracas está cercano, después de haber comenzado mal, pero le ha ido bastante bien en las dos últimas presentaciones. Así que estaremos muy pendientes, porque tendremos por arrancar la Liga Profesional de Béisbol, arrancará el torneo de baloncesto, arrancará la Liga de Fútbol Venezolana, es decir, hay mucho deporte para contar en los próximos días y en los próximos meses del 2022, don Alan. ¿Preguntas? No, bueno, no específicamente del tema de Venezuela, pero sí me gustaría una opinión tuya sobre lo de Real Madrid. Sí, señor. Tienen una suerte, y yo siempre he dicho que en la vida se necesita primero cualidades, se necesita tener fortalezas, tener trabajo, pero siempre en la vida se necesita algo que llamamos suerte. ¿Sí? La pizquita de suerte, es decir, eso que lo acaba usted de acomodar arriba. Hay otros que no tienen talento, no tienen fortalezas, no tienen virtudes, pero les sobra la suerte para colocarse arriba. Y otros que tienen virtudes, fortalezas y cualidades, pero por ninguna parte les aparece la famosa suerte. Y el Real está demostrado. Jerarquía, sí, pero también la suerte de voltear 2 partidos, y vea, con el Chelsea le aconteció, con el recién Manchester City le aconteció, y aparte de todo es la primera vez que, ojo, Guardiola pierde en el Santiago Bernabéu. Con Barcelona jamás lo había hecho, nunca había perdido con el Real Madrid. Entonces le dieron las estadísticas, no le dieron la razón a Guardiola. Y ojo que el Liverpool podría ser el tercero en caer en el tema, aunque ya no en el Bernabéu, sino el próximo 28 del mes de mayo, antesala a todo lo que va a ser la época electoral en Colombia, a partir de las 2 de la tarde allí en el Saint-Denis, territorio de París, en Francia, cuando se juegue la gran final Liverpool y el equipo del Real Madrid. O sea que ese día hay que salir a votar temprano. Es antes. O sea, lo que no hay es que ir a celebrar en el caso de los hinchas del Liverpool, ¿no? Ajá. Porque tendremos ley seca también a partir de las 6 de la tarde de ese día sábado 28. Aunque la ley seca es para el que no tiene plata. Es cuando más se provoca a la gente y cuando más le surte los deseos del alcohol. ¿Listo, don Alan? Bueno, gracias a usted, gracias a todos los que han estado con nosotros en Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Feliz fin de semana para todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y vamos a escuchar el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, bienvenidos a este contacto. Vamos a comentarles que desde este lunes 9 los estudiantes de la zona rural del departamento de Arauca contarán con el servicio de transporte escolar. Así pues, termina la espera para los estudiantes rurales que serán beneficiados con el servicio de transporte escolar que ofrece la Gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Educación Departamental. El próximo lunes 9 de mayo se encienden los motores para movilizar 7.142 niños en los 7 municipios de Arauca. El pasado 18 de abril fue adjudicado el contrato de transporte escolar a la Unión Temporal Transporte Educa Arauca 2022. Desde entonces el operador inició la fase de alistamiento que comprendía la selección e inducción del personal que se encargará del transporte escolar.
Alrededor de 560 personas entre monitores y conductores fueron contratadas y recibieron capacitación para brindar un servicio con todas las normas de seguridad para el transporte estudiantil. También se llevaron a cabo jornadas de socialización del contrato 263 del 2022 en los 7 municipios. La firma contratista, además de informar en detalle los alcances del proyecto, dio a conocer a la comunidad educativa los trámites administrativos y financieros que se adelantaron para cumplir con todos los requisitos de legalización del contrato. Esta noticia que cae muy bien en los estudiantes de las zonas rurales del departamento que tienen que desplazarse hasta los centros poblados y que venían pasando bastantes dificultades. A partir de este lunes ya contarán con el transporte escolar. La representante de la Secretaría de Educación Departamental, Juana Moreno, señaló: ya estamos listos y nos complace anunciarles el inicio del programa de transporte escolar. La secretaria de Educación Departamental, Juana Moreno, dijo que ya estamos listos y nos complace anunciarles el inicio del programa de transporte escolar a partir del lunes 9 de mayo del 2022. Y en otro orden de noticias, amigos, la inflación anual en Colombia alcanzó el 9,23% al cierre del mes de abril. La inflación anual al cierre de abril ascendió a 9,23%, la cifra más alta en los últimos 21 años. Esto lo confirmó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien explicó que esto se explica por un fuerte ajuste en los precios de los alimentos que alcanzó el 26,17%. Señaló además el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, que el impacto también se siente en los sectores de bienes y servicios, que aumentó un 11,76%, y el sector transporte con el 7,68%. Mis amigos, si se conoció que el exalcalde venezolano Jonathan Marín se entrega a la justicia de Estados Unidos por caso de sobornos vinculados con PDVSA. Un exalcalde venezolano que fue aliado del fallecido Hugo Chávez y al que su predecesor Nicolás Maduro busca para que sea enjuiciado, se entregó discretamente a las autoridades de Miami. Este alcalde está relacionado a importante caso de corrupción y que involucra proyectos de crudo con socios extranjeros. Se trata de Jonathan Marín, quien era alcalde de la ciudad portuaria de Guanta en el 2017, cuando renunció abruptamente y huyó del país en medio de una gran depuración en la petrolera estatal PDVSA. Posteriormente, el gobierno de Maduro ordenó su detención por cargos de corrupción y le prohibió postularse a cargos públicos. Se creía que estaba viviendo en México, pero apareció en Miami el 25 de abril, donde se entregó a las autoridades y fue liberado el mismo día tras depositar una suma de $100,000 según documentos judiciales. De acuerdo con una denuncia penal, la cual no se había dado a conocer, Marín ayudó a pagar sobornos en nombre de un cómplice no identificado, al que se le adjudicaron decenas de millones de dólares en proyectos conjuntos de PDVSA con Chevron, la francesa Total y compañías de Rusia y China. Dentro del plan, Marín supuestamente ayudó a transferir más de 1,12 millones de dólares entre 2015 y 2018 de una cuenta bancaria en Miami a una en Panamá para beneficiar a 2 funcionarios venezolanos no identificados. Jonathan Marín fue acusado de un solo cargo de asociación delictuosa para cometer un delito contra Estados Unidos, un cargo menor que conlleva la sentencia máxima de 5 años de cárcel. Jonathan Marín, de 43 años, se adhirió en una etapa temprana al movimiento Quinta República de Hugo Chávez y en el 2008 fue elegido alcalde de Guanta, una ciudad a las puertas de la faja petrolífera del Orinoco.
Esta región petrolera alberga las mayores reservas del mundo y aproximadamente la mitad de la producción actual de Venezuela. Marín está representado por Michael Nadler, un exfiscal general de Miami que ganó reconocimiento por combatir la corrupción en el círculo íntimo de Maduro. Nadler declinó hacer comentarios, pero en el pasado Marín ha rechazado las acusaciones interpuestas por aliados de Maduro, diciendo que se trata de una venganza política basada en evidencias falsificadas. También, amigos, el representante de la mesa de negociación en México, Gerardo Blay, afirmó que hay una alta probabilidad de que se reactive el mecanismo de México y haya definitivamente un resultado final. Gerardo Blay, jefe de la delegación opositora en la negociación de México, se mostró optimista con la reactivación de la mesa durante un encuentro entre dirigentes del Frente Amplio en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. El exalcalde de Baruta recordó que este proceso no es un diálogo porque una negociación busca acuerdos integrales. Este proceso es de venezolanos y tiene sede en México porque normalmente los procesos de negociación en los que una parte ejerce el poder y abusa de él puede desfigurar el proceso con presiones indebidas, expresó en el foro este viernes. Pese a que no dio mayores detalles de cómo van las conversaciones con el régimen de Maduro, en cumplimiento al pacto de confidencialidad, Blay sí se atrevió a adelantar que muy probablemente se retomen las negociaciones. Les puedo decir que existe una alta probabilidad de que se reactive el mecanismo de México y que existe una alta probabilidad de que podamos llegar a acuerdos, así lo afirmó. Dijo además que el objetivo de fondo es producir un pacto de convivencia democrática en la cual nos reconozcamos todos. Y surge una pregunta, amigos. ¿Qué significa esta frase de convivencia y reconocimiento de todos? Bueno, el dirigente Gerardo Blay deberá dar explicaciones que permitan a la comunidad conocer qué quiere decir, cómo convivir con un régimen dictatorial, cómo reconocer a un régimen oprobioso que ha humillado y ha hecho que se genere la mayor crisis conocida en el mundo. Cosas que a veces nos deja mucho que pensar, ¿no? De las declaraciones y de las actitudes de algunos dirigentes de la oposición venezolana. Y también, amigos, el rector de la UCAP apoya conversaciones entre grupos políticos en el marco de las negociaciones de México. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, José Virtuoso, destacó la necesidad de un proceso de repolitización que permita la transformación de Venezuela a través de una unidad social y política cohesionada capaz de llegar a consenso. Durante un encuentro entre dirigentes del Frente Amplio en la Casa de Estudios, el profesor recordó que todo proceso de negociación requiere una sociedad exigente y pujante para que sea exitoso. También destacó la importancia de cualquier acercamiento entre grupos políticos dentro del marco de las conversaciones de México. Si en paralelo ocurren otras formas de acercamiento entre algunos grupos como con el gobierno, está bien, siempre y cuando estén articuladas a este proceso. No pueden ser diálogos que disuelvan o contrarresten el mecanismo de México. A juicio del rector de la UCAP, este proceso no es formateable. Dijo además, no hay proceso de negociación que pueda ser exitoso si detrás de esa mesa no hay una sociedad pujante, exigente, que es la doliente de lo que está pasando en el país. Mis amigos, y hasta aquí este contacto. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Con este reporte nos despedimos. Los invitamos a pasar un excelente fin de semana y a volvernos a encontrar el próximo lunes aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela.
Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Siempre Venezuela.